Bueno, esta semana vamos a dar el tema de por qué las casas de paz del manual Escuela de Líderes de Casa de Paz. Y bueno, en el capítulo anterior vimos la visión que Dios le ha dado a este ministerio. Esa visión nos ha marcado un propósito como cuerpo, el cuerpo de Cristo, y nos ha enfocado a lo largo de estos años. Y lo seguirá haciendo en los años que vienen. Es por eso que en esta clase vamos a aprender el porqué de las casas de paz, cómo funcionan con respecto a nuestra visión, la base bíblica de las mismas, cuáles son sus propósitos específicos y quiénes integran una casa de paz. ¿Qué es una casa de paz? Bueno, una casa de paz, según diferentes congregaciones, como lo hemos visto en diferentes iglesias, en algunos lados le llaman células, en otros lados le llaman barcas. En esta casa pues le llamamos casa de paz. Y una casa de paz es un lugar donde se lleva la luz, unción, poder sobrenatural y la presencia de Dios que se recibe en la iglesia principal. Esto funciona como una extensión de la iglesia para trasladar el mismo patrón de alabanza, adoración, oración, evangelización, milagros y sanidad, tanto física como del alma. De la iglesia a las casas, para así tocar muchas vidas que no van a la iglesia por iniciativa propia. Luego entonces entendemos que una casa de paz es un centro de reconciliación entre Dios y la gente del vecindario. La casa de paz tiene como meta suplir las necesidades de esas personas y llevarles el amor de Dios para guiarles a la salvación en Cristo Jesús. ¿Quién estableció el patrón de las casas de paz? Bueno, el primero en establecer el patrón de las casas de paz fue nuestro Señor Jesucristo. Sí, desde aquellos tiempos en los que Él vino a la tierra, Él visitaba a la gente en sus casas. Entonces Jesús fue el primer ser humano en establecer una casa de paz, porque Él mismo era un tabernáculo, una casa de adoración al Padre. Salió del Padre y vino a habitar entre nosotros. Y una vez que comenzó su ministerio, salió también del límite de las sinagogas y visitaba a la gente en sus aldeas, en sus plazas y en sus casas. Entonces Él no fue una persona que se limitara a dar el mensaje de Dios, a predicar su evangelio tan solo en las iglesias o tan solo en los templos o tan solo en las sinagogas, sino que Él rebasó esos límites para llevar el mensaje, para llevar su mensaje, para llevar su evangelio a las personas hasta sus casas o en las plazas o en la calle. Jesucristo expandió el reino de Dios a través de las casas. Veamos algunos ejemplos que muestran que Jesús alcanzó a personas de diferentes niveles de la sociedad en sus propias casas. Un ejemplo es la casa de Pedro. Y dice Mateo 8:18, vino Jesús a, a casa de Pedro. ¿Sí? Entonces, él, para que Pedro lo siguiera a él lo fue a buscar a su casa. Y Pedro pues, tenía una empresa de pescadería ahorita en esos tiempos. Él era pescador, tenía su barca. Él pescaba y vendía su pescado. El otro ejemplo es la casa del principal de la sinagoga. Vea cómo por parte de Pedro se puede decir que alcanzó a un comerciante, a un pescador, pero también alcanzó a personas del gobierno. Dice, se refiere aquí a la casa del principal de la sinagoga. Dice que al entrar Jesús en la casa del principal, ¿sí? Él entró a la casa del principal de ese gobernante en aquel tiempo. También entró a la casa de un religioso del templo. Lucas 7:36 nos dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. La casa de una mujer llamada Marta. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esto se nos enseña en la palabra de Dios en Lucas 10:38. Bueno, y entonces Jesús alcanzó, a través de ir a sus casas, alcanzó a personas de diferentes niveles sociales.
Luego los apóstoles tomaron el mismo patrón de Jesús y comenzaron a extender el reino de Dios a través de las casas. Veamos algunos ejemplos. Cuando el Espíritu Santo vino por primera vez, los creyentes estaban reunidos en una casa. ¿Sí? Hechos 2:2 nos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Otro ejemplo dice, compartían unánimes en el templo y en las casas. En Hechos 2:46 podemos ver, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Entonces todos los días predicaban en el templo y por las casas. Hechos 5:42 nos dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tiempo después, el apóstol Pablo continuó con el mismo patrón de las casas. En Hechos 20:20 podemos ver, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Sí? Pablo permaneció en una casa alquilada para enseñar el reino y a Jesucristo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando. Hechos 28 del 30 al 31. Hoy en tiempo muchos líderes cristianos aún han entendido el patrón de establecer casas de paz a través de toda la ciudad y eso les ha restado fuerza e impacto en la extensión del reino de Dios. La iglesia cristiana ha sobrevivido a la persecución a través de muchos siglos gracias a este patrón de reunirse en las casas. En países como Rusia, China y Cuba, la iglesia está creciendo por miles, reuniéndose en las casas y no han podido ser detenida por los gobiernos que la persiguen. Entonces, hay gobiernos donde se persigue el cristianismo, mas sin embargo, el cristianismo, el conocimiento de Jesucristo se ha mantenido gracias a la predicación en las casas. Y un testimonio es precisamente aquí en nuestro país, en México, en el estado de Tabasco. En el año 2007 sufrió un azote de un huracán, donde todo Tabasco se inundó. El templo de uno de los pastores que están bajo la cobertura ministerial quedó bajo el agua, se perdió todo el edificio. Sin embargo, la iglesia sobrevivió y pudo seguir reuniéndose gracias a las casas de paz y a los grupos de discipulado. Cuando las demás iglesias tuvieron que cerrar, esta creció en membresía y finanzas aún más que cuando tenían el templo. Hoy por hoy siguen adelante y construyeron su templo nuevo sin deuda, con la provisión sobrenatural de Dios y la membresía de un pueblo que se mantuvo unido, fiel y creciendo gracias a las casas de paz. Porque cuando un diseño o estrategia es de Dios, puede sobrevivir cualquier desafío, ya sea de persecución humana o desastre natural. Hay 5 propósitos específicos de las casas de paz. El primero es la enseñanza o doctrina apostólica, el segundo es la comunión de unos con otros, el tercero es el partimiento del pan, el cuarto son las oraciones continuas y perseverantes, y el quinto es un lugar para evangelizar. Leamos qué nos dice Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a ver el punto número 1, que es enseñanza o doctrina apostólica. Siempre en una casa de paz debe haber una breve pero efectiva enseñanza de la palabra de Dios. Esta clase se debe impartir conforme al manual de enseñanzas, ya que todas las lecciones allí contenidas fueron preparadas por el apóstol de esta casa, según la guía del Espíritu Santo. Es importante fluir con una unción apostólica para enseñar y ministrar en las casas la misma revelación que se enseña en la iglesia. En el punto número 2 vemos la comunión unos con otros. La palabra comunión es el vocablo griego koinonia,
que tiene dos significados. El primero es, koinonía es igual a unidos en la misma vida, y en el segundo significado es, koinonía es igual a unidos en el mismo propósito y pasión. El pueblo se reúne en las casas en la misma vida eterna que Jesús les ha dado, para testificar de lo que Dios ha hecho en ellos. Además lo hacen unidos en un mismo propósito y pasión, establecer, predicar y extender el reino de Dios a todo el mundo. Esta es la pasión que arde en el corazón del Padre Celestial. Y vamos al punto número 3, que es partimiento del pan. No solo tomaban la Santa Cena juntos, vea Hechos 2:46, sino que también traían alimentos, los compartían y socializaban. Eso mismo debe hacerse en las casas de paz. Hoy en día muchos viven en soledad. Necesitamos partir el pan con alguien, y una casa de paz es apropiada para generar relaciones, estrechar los lazos dentro del marco de la hermandad en Cristo. El punto número 4, leemos las oraciones continuas y perseverantes. Una casa de paz es un lugar donde se ora específicamente por las personas allí reunidas y por sus necesidades cada semana. Es una extensión de nuestro tabernáculo donde tenemos oración 24 horas al día. También se ora por la ciudad y por el vecindario para que el reino de Dios sea establecido allí. Punto número 5. Es un lugar para evangelizar. Las casas de paz son un lugar para predicar a Jesucristo por las calles y por las casas, como hicieron también los apóstoles y creyentes de la iglesia primitiva, según lo podemos ver en Hechos 5:42. ¿Quiénes integran una casa de paz? Bueno, para mantener un orden dentro de la visión y seguir creciendo y poder cuidar a la gente con excelencia y así avanzar el reino de Dios, hemos establecido un diseño o patrón para manejarnos. De este modo, todas las casas de paz tienen el mismo material de enseñanza, los mismos recursos y el mismo formato. Todos los líderes se deben reportar con su autoridad inmediata y mantener los datos siempre al día. Entonces nos queda bien claro que toda casa de paz debe tener un líder, un sublíder, el anfitrión, los integrantes y nuevos invitados. Vamos a ver los roles de cada uno de ellos en la casa de paz. Por ejemplo, en el punto número 1, el líder es adiestrado por su mentor y preparado en este curso para tomar la responsabilidad de dirigir, nutrir y multiplicar un grupo de personas en una casa. El sublíder es alguien asignado para acompañar y asistir al líder en cualquier área que se necesite. También el sublíder debe aprender, ya que un día también será enviado como líder. Punto número 3, el anfitrión. Es la persona que cede su casa para realizar las reuniones y se compromete a abrir su puerta cada semana, sin excepción. Debe tener su casa limpia y en orden, con música de alabanza y adoración de fondo para dar la bienvenida a las personas que lleguen. Si desean, el líder o sublíder pueden servir también de anfitriones. Los integrantes y nuevos invitados, bueno, estas son las personas que llegarán a buscar la presencia de Dios y la instrucción para llevar una vida de victoria. Son la razón de establecer una casa de paz para acercarlos al amor del Padre y la salvación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, dentro de los roles, el líder, si bien es cierto que es el que es adiestrado para tomar la responsabilidad de dirigir, de llevar el mensaje y de multiplicar el grupo de personas en la casa, también puede ser anfitrión, ¿sí? También puede tener en su casa que su vivienda sea pueda funcionar como una casa de paz, sin perjuicio de que pueda él atender otras casas de paz en otras partes del vecindario. El sublíder, pues es el ayudante directo del líder, el cual tiene como propósito, pues, después del aprendizaje, pues también ser enviado e ir y funcionar como líder en otra casa de paz.
También de igual forma, el sublíder también puede ser anfitrión, también puede ceder su vivienda para que sea su vivienda una casa de paz. Y los integrantes y nuevos invitados son las personas que asisten, son las personas que tanto los anfitriones como el sublíder evangelizan en las calles, en el vecindario, son los vecinos, son las personas que son invitadas para asistir a la casa de paz, para que posteriormente, después de que en la casa de paz conozcan a Jesucristo y su mensaje, sean dirigidos a la iglesia local. Bueno, en este capítulo hemos conocido el fundamento bíblico de las casas de paz, por medio del cual aprendimos que es un diseño divino establecido por Jesús y continuado por sus 12 apóstoles y los creyentes de la iglesia primitiva. Una casa de paz es un lugar donde se lleva la misma luz, unción, poder sobrenatural y presencia de Dios que se manifiesta en la iglesia principal, a las casas. Además vimos los 5 propósitos específicos de la misma, como la enseñanza apostólica, la comunión entre hermanos, la oración continua, perseverante y la evangelización de las almas. Bueno, por esta semana es todo.